con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, viernes, debate de las juventudes. Hoy con nosotros Nairobi Mesa, de Coalición Canaria, y Javier Moreno, del Partido Socialista en Fuerteventura. Muy bienvenidos. Buenos días, Nuria, y a todos los que nos estén escuchando. Hay que disculpar la asistencia de Alberto Oviedo, que tenía previsto venir, pero una cuestión médica, bueno, pues sin importancia, pero ha impedido que se encuentre hoy con nosotros. Le mandamos un afectuoso saludo desde aquí, desde este plató de Onda Fuerteventura. Bueno, vamos a hablar hoy sobre una noticia que anunciaba la ministra Yolanda Díaz. Se trata de una ratificación del convenio que permitirá cobrar el paro a las empleadas de hogar. Se trata de una medida en la que seguramente muchísimas mujeres y hombres, ahora mismo cada vez más dedicados a estas cuestiones, pues han soñado en muchas ocasiones para sus madres, para sus abuelas, una vez que se han hecho mayores y que después de toda una vida dedicada al trabajo y a la crianza de los demás, no han tenido ni siquiera una mísera pensión no contributiva. Esta era la medida que anunciaba Yolanda Díaz. Hola, hoy es un día especial para nuestro país y para este ministerio. El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico y garantiza que ese trabajo, infravalorado e invisible, se realiza en condiciones dignas e igualdad de trato. La historia del empleo doméstico es la historia de una discriminación. Miles y miles de mujeres, pues son mujeres en su inmensa mayoría, que nunca han visto reconocido su desempeño profesional ni su aporte a la economía de nuestro país. Han recibido poco y mal a cambio de tareas fundamentales y han seguido trabajando muchas veces en la informalidad, en los márgenes, sin descansos ni vacaciones regladas, privadas de la prestación por desempleo. Han sido las más vulnerables, sobre todo en la pandemia, cuando tantas mujeres, muchas de ellas migrantes, expusieron sus vidas frente a la COVID, en tareas de cuidado y de asistencia sanitaria. Habilitamos entonces un subsidio extraordinario para trabajadoras del hogar, pero era necesario este marco de protección amplio que otorgará ahora el convenio 189 de la OIT. Nos sumamos con este proceso de ratificación del convenio 189 a vecinos europeos como Portugal, Alemania o Italia, que ya lo han aprobado, y a otros como Noruega, que ultiman su entrada en vigor, y ponemos fin a las discriminaciones por las que la justicia europea ya había señalado a nuestro país. Es precisamente eso, una cuestión de justicia y algo más, el cumplimiento de nuestros compromisos y la confirmación de que el camino de los derechos laborales emprendido por este Gobierno ya nunca más dejará atrás a las trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Bueno, son las declaraciones de Yolanda Díaz en un momento, como decimos, histórico, porque hasta ahora las mujeres y los hombres que se han dedicado a criarnos han estado, bueno, pues sin ningún tipo de seguridad social y aún menos sin remuneración. Por eso nos parecía una noticia histórica que quizá ha pasado sin demasiada pena ni gloria esta modificación, y que para los jóvenes va a suponer un antes y un después a la hora de observar cómo sus madres y sus abuelas han vivido y cómo se va a vivir a partir de ahora. Nairobi, como mujer en este caso, ¿no? Y ella además asentía con la cabeza cuando decíamos las madres y las abuelas, tantas mujeres que se han encontrado sin nada. Sí, Nuria, bueno, es un hecho más que probado. Todos conocemos a muchísimas personas, si no las tenemos en nuestra propia familia, que si no era por una viudedad o otras circunstancias que tuviesen en sus vidas, estas personas, estas mujeres, pues no podían percibir ningún tipo ni de ayuda ni de reconocimiento. Nunca se ha reconocido el trabajo del hogar, con lo que ello conlleva, la crianza de los hijos, y creo que era un grandísimo sacrificio que hacían nuestras madres y nuestras abuelas, y que ya era hora que se reconociese. A día de hoy, como tú bien dices, como mujer, como
persona que intenta superarse, que intenta estudiar, que intenta trabajar, que todo cada vez veo más complicado y pongo más en valor todas esas tareas que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas desempeñaban y que ya sea una realidad o vaya a ser una realidad que se les reconozca por haber dedicado toda su vida o gran parte de ella a este trabajo no reconocido, pues me parece que vamos, merece todo nuestro apoyo y de toda la ciudadanía, porque era una realidad que no podíamos mirar para otro lado más tiempo. También es verdad que al igual que hay que poner medidas para que se cumplan este tipo de cuestiones, también habrá que poner medidas para vigilar que las personas que realmente han dedicado su vida a esto, porque siempre queda espacio para la picaresca y demás, y al final son una gran parte perjudicada por la picaresca de otros. También creo que es algo favorable se puede regular algunas medidas con respecto a la migración, con las condiciones de trabajo que muchas mujeres y hombres migrantes, por dedicarse a tareas del hogar, pues se han visto, desde mi punto de vista, hasta explotados o con unas condiciones de trabajo que no son dignas. Pues creo que también pues con este convenio se puede regularizar un poquito más esas situaciones. Que una situación que ha sido discriminatoria. Lo hemos dado por hecho, lo hemos normalizado, pero ha sido discriminatoria, y si no, a ver quién es el que trabaja toda la vida, Javi, en una casa, ahora que prácticamente todos y todas trabajamos y sabemos lo que es, lo duro que es ir al supermercado, preparar una comida, dedicarte a tus hijos, acompañar en los estudios, en las cuestiones sanitarias o médicas, tener dependientes cuando son mayores, y normalmente muchas veces son las mujeres de nuevo las que se ocupan y tienen que elegir. Es que efectivamente, Nuria, ¿no? Antes lo explicabas muy bien y decías que era una noticia que se había pasado un poco por alto y tiene una importancia increíble y que afecta, pues creo que hay 375.000 mujeres o personas que están afiliadas como empleadas del hogar, pero es que hay otras casi 200 o 300.000 más que no lo están, ¿no? Bueno, por decir algo. Sí, la estadística es esa, que hay en torno a unas 600.000, 700.000 personas que se dedican que son empleadas del hogar, ¿no? Y que además 9 de cada 10 son mujeres, ¿no? Que en plan, que es un dato que hay que decir, y que ya ha habido varias sentencias europeas y también nacionales que dicen que es lógico, si cotizas, es lógico que también tengas derecho a una prestación por desempleo, ¿no? Es algo de justicia, es algo lógico y que hay que empezar a hacer, ¿no? Que es algo que este convenio 189 que lleva aprobado por la Organización Internacional del Trabajo de 2011, se ha llevado al Parlamento en innumerables ocasiones, pero que siempre se ha echado abajo porque se decía que no era compatible con la legislación española. Pues habrá que cambiar el marco laboral, ¿no? Para incluir ¿no? Para avanzar en derechos laborales y en condiciones laborales. Es que no queda más remedio cuando hay un número de población tan grande, ¿no? Y que afecta a mujeres principalmente, a niñas y a la migración principalmente. Esos son los sectores poblacionales más afectados. ¿Y qué hacemos con las personas que se quedan en casa y se dedican a todas esas labores? Porque aquí estamos hablando efectivamente de empleadas de hogar profesionales, de las cuales, según esos datos, el 95% son mujeres. Lo vemos en el caso de las islas con las camareras de piso, que bueno, cada vez hay un porcentaje de hombres que no tienen ningún inconveniente en dedicarse a esto, y obviamente no deberían de tenerlo, pero sigue siendo mayoritariamente femenino. Las Kellys son mujeres en su mayor parte, ¿no? Pero ¿y qué hacemos con los casos de las madres, de las abuelas, de las personas que para que haya una coordinación en las casas han tenido que elegir? Y elegir es, me quedo yo y trabajas tú. Nairobi. Es súper complejo, Nuria, por eso yo daba esa pequeña pincelada de que sí, está muy bien aprobar medidas, pero que también tenemos que ser conscientes de que tenemos que crear órganos o organismos que vigilen o que cualifiquen y cuantifiquen a quién sí y a quién no con la misma vara de medir, porque al final pasa lo de siempre. Son 4 los que se pueden beneficiar, los otros no, y después esto pues no sabemos bien cómo tipificarlo. Entonces,
que está muy bien que sí, que se ratifiquen los convenios y tal, pero que también se creen paralelamente las medidas o los organismos necesarios para llevar un control, para poder ejercer ese derecho todas las personas que cumplan esos requisitos. Por otro lado, creo que esto es más bien una tendencia europea, que debería de todos los países miembros pues tener un criterio unificado. Creo que también es una de las propuestas de Europa, y las políticas de Europa van un poco por esa línea, y alinearnos realmente, porque ¿de qué nos sirve formar parte de una Unión Europea si somos tan distintos en cosas tan básicas? O sea, tenemos una misma problemática porque en Alemania, en Bélgica, en todos lados, en Francia, en Italia, ha existido esto, y las mujeres, como tú bien decías, algunas habrán podido elegir, pero otras no han tenido elección. O sea, el marido trabaja fuera, la mujer en casa y a criar los hijos. Y punto. Ahí no había más tutía. Entonces, pues que todas esas personas que, por desgracia, a día de hoy siguen dándose esas mismas circunstancias, o personas migrantes que por sus circunstancias personales se ven evocadas a solamente realizar este tipo de tareas, o a empezar por ahí para poder subsistir, pues que tengan sus derechos reconocidos. Y esto, insisto, debe ser una tendencia de todos los países, lineal. Bueno, tiene un año España ahora para convertir esta propuesta, una vez que se ha sido enviada a las Cortes Generales, para que la legislación haga el reconocimiento efectivo. Sí, es que efectivamente todavía no se ha hecho nada, ¿no? Se ha dado un paso muy grande en ese Consejo de Ministros al ratificar esta medida, pero ahora hay que enviarse al Parlamento, hay que trabajar en una ley o un régimen laboral para las empleadas del hogar que se adapte pues a todo, a la Ley General de la Seguridad Social, a la ley laboral, y que se adapte todo, y que además concuerde con la normativa de la Unión Europea, porque que esté en consonancia con Portugal, que esté en consonancia con Alemania, y que esté en consonancia con Italia, con nuestras cosas particulares, con nuestras características, que me imagino que no serán iguales en todos los países, pero efectivamente, y es que las mujeres cuando hay una crisis o cuando pasa algo, las primeras sacrificadas son ellas, ¿no? Es como la economía de los cuidados, ¿no? Que se habla mucho, que sin esa economía, que además suele ser sumergida, que no está... yo creo que esto es una gran medida por eso, porque es reconocer esos derechos, esas condiciones laborales, y también atajar un poco la economía sumergida de alguna manera, que suele estar con los empleados del hogar, y por no comparar ni hacer igual, pero también con el tema del narcotráfico, la trata de personas y todo eso, que no tiene nada que ver, por supuesto, pero que sí son parte de la economía sumergida. Esto viene porque tiene una intrahistoria. Estaba buscando la documentación precisamente. Todo esto, bueno, pues que el hecho de que esté ahora mismo en titulares, y que, bueno, algunos titulares, porque como decimos, ha pasado sin demasiada pena ni gloria, cuando es, creo que, una grandísima noticia para tantas y tantas y tantas personas, entre ellas mujeres, pero tiene una intrahistoria de una denuncia que nacía en Vigo, en Galicia, porque en aquel momento el Ministerio de Trabajo llevaba meses prometiendo avances en este sentido. Y una denuncia que llegó hasta Luxemburgo, porque muchas mujeres se sentían asfixiadas en estas demandas, ha conseguido que el Gobierno de España, a través del ministerio que lidera Yolanda Díaz, bueno, pues de alguna forma tapone la herida antes de que siga sangrando y sea ella quien lo haya enviado. O sea, que como siempre viene de la calle, quiero decir, viene de una denuncia de algunas mujeres que se vieron muy perjudicadas en las mismas condiciones laborales que hombres, que esto sigue ocurriendo, sobre todo para aquellos que a veces niegan la mayor, ¿no? De que es imposible la desigualdad, o de que es imposible que haya mujeres que en el mismo puesto cobran menos o nada, como era este caso con los hombres. Bueno, pues en este caso varias mujeres convencieron a los jueces de esa denuncia que nacía en Vigo, a Luxemburgo, y de ahí, bueno, pues esta noticia. Sí, bueno, vamos a ver si no se queda todo en papeleo y al final se convierte en una realidad y todos podemos verla, porque es lo que también señalaba el compañero. Tenemos que poner medidas también para quitar un poco de economía sumergida que
dudo mucho que se pueda extinguir, pero bueno, si podemos poner cada vez más medidas para que este tipo de prácticas sean menos frecuentes, a todos nos va a beneficiar. Lo que entendió Luxemburgo en aquel momento, y es donde se ha dictado una sentencia que ha sido la precursora, sí, es que si este colectivo se le estaba denegando una protección que sí tenían otros, y esto hay que tenerlo claro, lo que se está incurriendo es una discriminación. Sí. Total. Claro, es que es un trabajo esencial como cualquier otro, es que sustenta en plan, es la base de cualquier sociedad. Entonces, es claro, la sentencia decía eso, que era una discriminación indirecta por razón de sexo, totalmente, es que es así, no cabe otro... Sí. Bueno, hay una anécdota dentro de ese juicio en Luxemburgo donde había partes o determinadas ideologías que consideraron que esto no era justo, que las empleadas de hogar cobraran. Incluso le llegaron a preguntar en el juicio si de verdad consideraba que era comparable el caso de las empleadas de hogar con el caso de los parlamentarios. Si el trabajo de los parlamentarios se podía comparar con el trabajo de las empleadas de hogar. ¿Qué les parece estos niveles de... no sé cómo... de machismo, porque, perdona, yo que sabes que soy muy clara, es que me hierve la sangre, ¿sabes, Nuria? Porque, bueno, pero da una idea del nivel de la argumentación, ¿no? Sí, o sea, y de la capacidad de conocimiento del tema, porque esas personas me gustaría saber cuántos platos han fregado y cuántas camas han hecho. Y en qué casas se han criado, porque vamos a ver, es algo bastante obvio lo que decía al principio. Creo que o de forma más cercana o más lejana todos conocemos a personas así o las tenemos en nuestra propia familia, y que tú tener que escuchar este tipo de declaraciones de los que supuestamente nos gobiernan y deben o tienen la responsabilidad de tomar las medidas para que el mundo cada vez sea más justo, más igualitario, pues asusta muchísimo, porque estamos hablando de un juicio que no fue hace 3000 años. Que es que, no, muy recientemente. Por eso te estoy diciendo que es lo que más me preocupa. Pero, bueno, las trabajadoras, las empleadas del hogar, de momento han dicho que hasta que el convenio no se firme, todo esto, como siempre, es propaganda política. Siempre lo decimos, que hasta que no aparecen las cosas en el BOE, esto es propaganda y publicidad política. Pero sí está claro que cómo se regula. En el caso de las empleadas de hogar, que tienen un contrato de 40 horas, por ejemplo, pero que son internas y están durante 24 horas y 24 horas y 24 horas dedicadas, cuidando y a disposición de su empleador, ¿no? Porque tienen un día libre o día y medio o a veces una tarde, pero lo que están cobrando son 40 horas. Hombre, ahí yo creo que hay que hacer un trabajo muy profundo con los colectivos. También hay que poner recursos a lo mejor a la inspección de trabajo para que tenga los mecanismos de inspeccionar, de intervenir, para que no se fije una cosa, que se ponga que trabajan 40 horas cuando eso lo hacen en 2 días, ¿no? Pues entonces hay que poner mecanismos suficientes de la ley y hablar con todos los colectivos para que se conozca en profundidad y se vean todas las triquiñuelas que tienen los empleadores y los que no son empleadores para que sea una medida ajustada a la realidad, y eso es lo más importante y lo más difícil a la vez, ¿no? De dotar de recursos, porque sí, se puede escribir y el papel lo aguanta todo, pero hay que estudiar bien todo, claro. Bueno, yo creo que las empleadas del hogar, antes, ahora y... Bueno, hasta 1985 en Nairobi ni siquiera eran reconocidas trabajadoras. Vale, pero... Es decir... Esto muchas veces roza, yo creo que hasta la esclavitud, porque es lo que tú dices. Sí, podemos crear medidas que esperemos que algún día estén en el BOE más pronto que tarde, porque si no caemos en lo que mencionabas, en simple publicidad política. Creo que siempre se va... no se va a poder evitar ciertos abusos, pero sí que por lo menos reconocer ciertos derechos que tienen y cada vez hacerles más complicado a estos empleadores o a estas personas que someten a estas mujeres y a estos hombres a estas jornadas inhumanas, desde mi punto de vista, todas las trabas que se les pueda poner para eso, para evitar la economía sumergida, para evitar estas jornadas que no son, no deberían ser, ni existir siquiera, pero existen, esa es la realidad. Entonces, todo lo que se pueda hacer para evitar todo esto, está claro que es muy complejo,
pero que entre todos y poco a poco deberíamos de ir tirando por una línea para hacerlo una realidad. Sobre todo por lo que apuntaba también Javi Moreno del Partido Socialista, que te limpien la casa es un lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que te cuiden a un enfermo de Alzheimer o una persona mayor cuando tú no tienes todavía o no dispones de los recursos necesarios, del tiempo. Esto es un servicio esencial, un servicio de primera necesidad. ¿Debería aquí el Estado distinguirlo primero y subvencionarlo después? ¿O ayudar en este tipo de pilares? Porque imagínense, las familias antes tenían muchos hijos y quien más, quien menos se podría ocupar de sus mayores. Las familias ahora tienen 1 o 2 hijos y normalmente pues ya están empleados desde que terminan sus estudios, sino antes. ¿Quién se ocupa de los mayores entonces? Por lo tanto, ¿es un servicio esencial? ¿Se puede equiparar a una empleada de hogar o en las mismas condiciones, como decimos, ese lujo que es poder pagar a alguien para que haga aquello que tú no quieres o no puedes o no te da el tiempo, como puede ser limpiar una casa? Yo creo que dentro de las empleadas de hogar ahí debería, ¿no?, de escalarse las necesidades, sobre todo lo imprescindible de sus trabajos, porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo hace? O ellas, en este caso, ¿quién lo hará en este gobierno donde seguimos necesitando residencias sociosanitarias y centros de día? Claro, es que el tema, ¿no? Que en plan que haya trabajadoras del hogar o asistentes, ¿no? O en plan es algo que suplementa a esas residencias que son escasas. Por lo tanto, se tienen que poner, claro, tienen que recibir ayudas y reconocimientos por parte del Estado, pero tiene también que haber una regulación amplia y a lo mejor que esas casas, pues que se conviertan a lo mejor en especies de centros de trabajo, a lo mejor con una máquina de fillar para que haya un registro, que al mes pues que le pase esa ficha de registro horario para que se pueda demostrar, para que tengan facilidades a la hora de denunciar un abuso o... Claro, pero el problema es de controlar cómo se controla todas esas cuestiones. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, agilidad dentro del gobierno, que es lo que se trata, sí, ¿no? De intentar que estas medidas, más allá de la repercusión, que nos parecía hoy un tema como para reseñar, porque al fin y al cabo estos jóvenes formarán parte de la historia, eso espero, de Fuerteventura a nivel político y sí, con estos cambios que son muy buenos. Bueno, cambiamos de tercio rápidamente, echamos el telón a este tema, que ahí lo dejamos sobre la mesa y esperemos, claro que sí, agilidad, felicidades, por cierto, a las mujeres, a los colectivos que llevaron este tema a Luxemburgo y han conseguido este hito. Pero muy rápidamente, titular de esta semana, Nairobi en la política insular, porque hace unos minutos su compañero Juan Cabrera en el ayuntamiento nos acaba de decir que Coalición Canaria y AMF están mejor que nunca. A ver, por lo menos en Antigua, que es la zona que yo más controlo, yo siempre te lo he dicho, durante el tiempo que estuve, tanto en el grupo de gobierno como desde fuera, el compañero Juan Cabrera y su agrupación AMF, por lo menos conmigo y con mi partido, se han portado creo que bastante bien. Tengo buenas relaciones, por supuesto. Oye, el futuro nadie lo sabe, pero que sí, y creo que están haciendo cosas, pues como se lo he dicho también en el pasillo, cosas mejores, cosas peores, tenemos ideologías diferentes, pero no tan distintas, así que somos compañeros y yo ratifico lo que dice Juan, tenemos buenas relaciones, claro que sí. Bueno, por lo tanto, se confirman esas buenas relaciones entre AMF y Coalición Canaria, al menos en Antigua, ¿no? En Antigua, bueno, y sí. en el Cabildo Insular de sí. Fuerteventura también, que es donde están gobernando. Titular de esta semana para ti, Javi Moreno. Que las nuevas plataformas que tienen apariencia de nuevas representan a la vieja política. Estamos hablando de Juntos por Fuerteventura. Sí, todas las que se van a juntar, que son como, si te das cuenta, son como sí, personas ya que se están moviendo por rencor y que han salido de diferentes partidos y que se han juntado ahí para ver qué es lo que consiguen arañar, pero con valores que no se adaptan a los tiempos de ahora y que solo van a generar inestabilidad política. ¿Podría vaticinar quién sería el candidato al Cabildo de esa suma de partidos? No, a eso ya no. ¿Arañaría votos a los mayoritarios? Hombre, yo creo que sí, hombre, eso sí. Si lo hacen es porque van a arañar votos, pero que representan a lo viejo, no a lo nuevo, representan
a redes clientelares, y esas son las personas que yo creo que les van a votar, no sé. Estamos hablando de su compañero, ex compañero Rafael Perdomo, Marisol Placeres en el sur. No menciona a nadie, hablo en términos generales, no. Bueno, pero son ellos los que están promoviendo junto con otros partidos, a esos pequeños partidos municipales, ¿no? Por cierto, que hablando de renovación, ayer en Tuineje era elegido su compañero Andújar también como nuevo secretario local del Partido Socialista en Tuineje. Sí, felicitarle, ¿no? Una persona joven con ganas y que seguro lo va a hacer muy bien, ¿no? Yo creo que hace falta esa regeneración en la política y adelante, ¿no? Que ha sido, para que nadie se pierda, Andújar es la persona que sustituyó a Blas Acosta en el Cabildo de Fuerteventura cuando Blas Acosta presentó su renuncia como presidente y como consejero. Tendremos oportunidad a partir de la semana que viene también de conocer ese nuevo proyecto. ¿Será él el candidato al Ayuntamiento de Tuineje? No sé, no. ¿Cuántos titulares quieres tú hoy, Nuria? Pero bueno, lo bonito, si me permite, es eso, que cada vez somos más jóvenes los que estamos al frente de responsabilidades bastante grandes. Eso significa que nuestros partidos se están regenerando y no están apoyando lo que señalaba el compañero de esa vieja política, que en parte estoy de acuerdo, que representan muchas cosas las que deberían de cada vez acabarse. Hay que saber cuándo bajarse, ¿no? Pregunto. O si no bajarse, por lo menos saber cuándo hay que cambiar. Creo que la tendencia ahora no debería de ser la realidad de muchos municipios, por ejemplo la del mío. Y bueno, como dije, creo que la semana pasada en una conversación de amigos, digo, mientras yo crea en que es posible un cambio, pues Nairobi Mesa estará en política y el cambio es este. El cambio es dejar de tener políticas cortoplacistas, clientelistas, etcétera, y tener una visión de futuro con ambición, con que nos creamos, con que sí, la humildad es buena, pero también es necesario el avance. Y el avance solamente se logra con trabajo, con proyectos y con visión de futuro hacia una realidad que es posible en Fuerteventura, que no podemos ser tan acomplejados. Es mi postura. Y con jóvenes formados, también, no perdamos de vista formados, y con la formación estamos hablando de cualquiera de las, que hay infinidad, no solamente estamos hablando de titulados universitarios. Ahora mismo acabamos de tener una mesa con ese ciclo de grado superior del IES Puerto que va a traer tantísimas ventajas, pero aprovechemos el talento de nuestros jóvenes. Señores, feliz Semana Santa. La semana que viene no tendremos debate de las juventudes, espero que la disfruten, que la expriman y bueno, que vamos a ver cómo es el devenir de esta política de Fuerteventura. Gracias, Javi, gracias, Nairobi. Gracias A ustedes, gracias. Feliz fin de semana.